Estás en Deliciosa Vida Podcast, un espacio para mirar más allá del plato y descubrir qué necesita tu vida. Soy Jessica Figueroa, nutricionista holística y psicoterapeuta espiritual. Dime una cosa, ¿cuántos proyectos tienes ahora mismo? Y no me digas que ninguno porque sé que tienes una lista. Es más, me atrevería a decir que tienes varias. Pues hoy vamos a hablar de lo único que no aparece en ninguna de esas listas. De algo que entendí con el paso de los años, que cambió cómo me veo y cómo veo a las personas con quienes trabajo. Y es que el proyecto más creativo en el que he trabajado en mi vida no fue el restaurante, no fue la fotografía, no fue el diseño de interiores, no fue ninguna de las cosas que tenía en mis listas. Fui yo, crearme a mí misma. Elegir quién quería ser, integrar todo lo que soy sin tener que reducirme a una sola cosa. Ese ha sido y sigue siendo el acto más creativo y más valiente de mi vida. ¿Y por qué te digo esto? Porque esto aplica para cualquier persona. Porque todos estamos en ese proceso, lo sepamos o no. La diferencia es si lo estamos haciendo con intención o en piloto automático. Es que en algún punto del camino hay que parar y hacerse esas preguntas que incomodan. ¿Dónde estoy hoy? ¿Es dónde quiero estar? ¿Estoy siendo la versión que elegí o la que se fue formando por acumulación, por lo que otros esperaban, por lo que parecía correcto en su momento? Esas preguntas no tienen respuesta fácil, pero son las únicas que mueven algo de verdad. Y trabajarlas es uno de los actos más valientes que existe. En este episodio voy a contarte cómo llegué a entender eso. Esto no es sobre cómo ser más productivo, no es sobre cómo desbloquear tu creatividad en 5 pasos. Es para cualquiera que en algún momento del camino dejó de reconocerse, que se comparó tanto con otros que perdió de vista lo que tiene, que vive tan deprisa que ya no sabe bien qué le gusta, qué lo mueve, qué lo hace sentir vivo. Es para quien alguna vez creyó que no era creativo y es para quien está listo para descubrir que lleva toda la vida haciéndolo sin saberlo. Hace unos años estaba, como yo digo, más perdida que una cucaracha en un baile de gallinas. Llegó la era digital, las redes sociales, el giro completo de la publicidad. Y todos los grandes referentes del marketing de ese momento decían lo mismo. Tienes que especializarte, una sola cosa, un solo nicho, un solo mensaje. Y yo tenía diseño de interiores, fotografía, cocina, nutrición, todo al mismo tiempo. Pero según los expertos, tenía demasiado. Y claro, me lo creí. Porque cuando alguien que el mundo valida te lo repite tantas veces, algo en ti cede. Y esa sensación de no encajar me generó una confusión profesional enorme. Entonces hice lo que siempre hago cuando no sé algo. Aprendí. Me formé como consultora y estratega digital para entender cómo llevar mi mensaje. Entrené mi mente más allá de mi profesión. Estudié comportamiento humano, comunicación, marketing, pero desde mi propio ángulo, desde lo que yo ya vivía y conocía. Porque el detalle era ese. Los expertos hablaban desde un solo conocimiento y yo me sentía fuera de esa conversación. Como cuando alguien que nunca ha tenido un negocio te dice cómo debes llevar el tuyo. Pues algo así, porque esa persona no lo ha vivido. Y eso lo vemos todo el tiempo. Consejos sin experiencia, llenos de estrategias vacías. Pero algo dentro de mí sabía que podía integrar todas mis yo, que no tenía que esconderlas, que eso era parte de mí, no un problema que tenía que resolver. Incluso personas que fueron parte de mi equipo de trabajo no me entendían. Me decían, no, Jessica, eso no lo puedes hacer. O eres una cosa o eres la otra. Y yo les decía, es que yo soy todo eso es parte del bienestar. Eso me hizo llegar a un punto de inflexión y construir mi propio camino, con mis reglas, desde mi experiencia y claro, desde mi preparación. Sin improvisar, sin pedir permiso y mucho menos aprobación de ningún experto que no había recorrido mi camino. Y al final de ese camino encontré algo que no esperaba, que el problema nunca fue tener demasiado, que lo que otros llamaban indecisión en realidad era libertad y que todos esos mundos que supuestamente me hacían diferente eran exactamente los que me definían. Desde ese lugar, desde esa versión de mí que dejó de intentar caber en la caja de otro o en la mentalidad de otro, nació todo lo que soy hoy.
incluyendo este podcast. Y lo que aprendí en ese camino tiene todo que ver con lo que te quiero compartir hoy, porque hay algo que la mayoría de las conversaciones sobre bienestar deja fuera. Y no es porque no importe, sino porque es difícil de medir, porque no todos saben cómo integrarlo en un plan de alimentación, en una rutina de ejercicio o en ese momento de conectar con la divinidad que habita en ti. Me refiero a la creatividad. Y lo que he podido observar en años de trabajo con personas reales, con cuerpos reales, con vidas reales, es que cuando alguien está desconectado de su lado creativo, esa desconexión no se queda en la cabeza, baja, llega al cuerpo, se instala como tensión, como ansiedad, como cansancio que no cede. Y desde ese estado, las decisiones que se toman sobre la alimentación, sobre el descanso, sobre el cuidado propio, todas se toman desde la supervivencia, no desde la conciencia. El cuerpo, el ser humano, necesita crear, igual que necesita moverse y descansar y alimentarse bien. No es un lujo para cuando haya tiempo, es parte del bienestar real. Y cuando eso se activa, cuando una persona empieza a crear desde su esencia, algo se mueve en todo lo demás, no solo en lo que produce, en cómo se siente, en cómo come, en cómo descansa, en cómo se relaciona consigo. Mis proyectos no nacieron de un talento especial, ninguno. El diseño de interiores llegó porque no sabía dónde poner lo que compraba, así de simple. Un problema práctico que necesitaba solución. Recuerdo que fue cuando llegó Marchar a Puerto Rico. Yo compraba, pero cuando llegaba a casa no sabía dónde ponerlo, así que lo almacenaba en un cuarto que estaba vacío. Hasta que un domingo mi esposo, leyendo el periódico, vio un anuncio de un curso de diseño y decoración de interiores y me dijo que me matriculara porque de seguro iba a ser más económico que todo lo que compraba por comprar. Y de eso que comenzó desde la necesidad para mi uso personal, terminé siendo la decoradora residente de la industria hotelera en cadenas como Westin, Sheraton, Wyndham y también hoteles y villas locales. Fui parte de la decoración de cadenas de restaurantes como Señor Frogs, David Cookie y otros restaurantes locales de los cuales todavía tengo comunicación con sus dueños. La fotografía gastronómica llegó porque quería capturar lo que creaba en el restaurante. Así que me fui a coger unas clases de fotografía los sábados. Era en el Parque de Luis Muñoz Rivera, recuerdo como ahora, en el Viejo San Juan. Así que me iba con mis dos hijas y mientras ellas disfrutaban del parque, yo aprendía fotografía. La cocina a base de plantas llegó porque necesitaba más opciones para mí porque soy vegana y para mis clientes porque quería ampliar el menú. Por eso es que tengo una formación como cocinera a base de planta. Y en esa búsqueda de alimentación consciente y nutritiva es que llega la nutrición holística porque con el tiempo entendí que el ser humano es más complejo de lo que cualquier plan de alimentación puede resolver solo. Y la psicoterapia espiritual llega porque en las consultas de nutrición holística empecé a ver que había personas que hacían todo bien y aún así no avanzaban. Y cuando me detenía a escucharlas de verdad, siempre había algo más profundo. Una creencia que se instaló en la niñez o un patrón heredado que operaba en silencio, una herida que el cuerpo llevaba expresando años sin que nadie preguntara por qué. Y eso me llevó a investigar, a formarme, a entender que la transformación real no ocurre solo en el plato, ocurre cuando trabajamos más profundo, cuando trabajamos desde la raíz. Te digo esto porque cada área en que me preparé llegó desde una necesidad que todavía no tenía respuesta. Y eso, créeme, es la definición más honesta de creatividad que conozco. Porque la creatividad se entrena, no nace necesariamente del talento, nace de la necesidad. Y si eso es verdad, y yo creo que lo es, entonces todos la tenemos, siempre la tuvimos. La pregunta es si la reconocemos. Dime cuándo fue la última vez que resolviste algo que nadie te enseñó a resolver, con lo que tenías, donde estabas, en el momento en que lo necesitabas. Eso fue creatividad. El problema es que nos enseñaron que la creatividad venía solo del trabajo manual, del arte, de la música, del diseño. Y desde esa definición tan estricta, la mayoría concluyó que no la tenía. Pero la creatividad también vive en cómo piensas, en cómo priorizas, en cómo navegas lo que no estaba en el plan, en cómo te comunicas con tus hijos cuando no sabes exactamente qué decir, en cómo organizas un espacio con lo que tienes, en cómo improvisas una comida a las 7 de la noche. Esos actos cotidianos tan ordinarios que casi no los notamos
son actos creativos. Y mientras no los reconozcas como tuyos, no puedes expandirlos, no puedes usarlos a tu favor. Cuando alguien llega diciéndome que está bloqueado creativamente, lo primero que hago es no hablar de creatividad, porque ese bloqueo casi nunca es lo que parece. Es un síntoma. Y como todo síntoma, lo que hay que hacer es preguntarse qué hay detrás. Casi siempre es el resultado de vivir tan acelerado que no hay espacio para detenerse y sentir qué quieres hacer. De estar tan pendiente de lo externo, de lo que se espera, de lo que otros hacen, de lo que marcan las tendencias, que ya no sabes qué viene de ti y qué viene de todo ese peso externo. Y cuando el cuerpo está en ese estado, en modo de respuesta constante, sin pausa, sin presencia real, no hay espacio para crear. No hay espacio para nada que requiera que estés de verdad contigo. La creatividad necesita presencia. Necesita que estés ahí, y eso, estar ahí de verdad, es exactamente lo que trabajamos cuando acompañamos a alguien en su proceso de transformación, porque sin esa presencia ningún plan funciona, ni el de alimentación ni el de ninguna otra cosa. Y conectado con eso, porque no puedo dejar de mencionarlo, está la comparación, porque mientras estás mirando lo que hace otro, no te ves a ti. No puedes ver tus dones, no puedes ver en qué eres bueno en la etapa en la que te encuentras hoy, no la de hace 5 años, no la de alguien más, la tuya ahora. Y algo que la comparación hace que casi nadie menciona es que te desconecta, te saca de ti de la manera más silenciosa que existe. Sin que lo notes, estás viviendo la vida de otro como referencia para medir la tuya. Esa desconexión es cara, porque la paga el cuerpo. Se instala como ansiedad, como esa sensación de nunca ser suficiente. Y desde ahí, desde ese estado, las decisiones que tomamos sobre cómo cuidarnos, qué comer, cómo descansar, cómo tratarnos, todas vienen de esa misma sensación de insuficiencia. Hay personas que hacen cosas extraordinarias y no lo ven. Y no es porque no existan, es porque están mirando en la dirección equivocada. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo salimos de ahí? Desde mi experiencia y desde lo que funciona, empieza por lo más simple. Cuando llega ese momento de caos creativo, y llega, no te voy a mentir, lo primero que hago si estoy sentada es levantarme y respirar. Inhalar y exhalar. Respirar con intención para enfocarme, para que el cerebro también se oxigene y salga un poco de esa carga que nosotros mismos nos ponemos. Otra cosa que hago es moverme, literalmente. Cuando más trabajo tengo, salgo a correr. Voy al gimnasio porque el movimiento físico libera el cuerpo de ese estado de defensa y le da a la mente lo que necesita para conectar desde otro lugar. Así que cuando más trabajo creativo mental yo tengo, cuando estoy preparando un guión, si estoy haciendo un plan de nutrición, si luego tengo una psicoterapia, que son muchas cosas de todas mis yo que se conectan, yo lo que hago es que me voy para el gimnasio, y si no puedo ir al gimnasio porque se me pasó el tiempo, salgo a correr. Pero si el clima no me lo permite, me muevo dentro de mi casa, brinco cuica sin cuica, porque tengo que salir de mi mente y necesito esa adrenalina que me da el ejercicio. Pero mi práctica más poderosa, la que nunca falla, son mis conversaciones con Dios. Tengo libretas, llevo años escribiendo en ellas. Todo lo que me pesa, lo que agradezco, lo que no entiendo, lo que quiero, todo va ahí. Y desde esa escritura, desde esa conversación que se vuelve también como una parte de exploración, veo las cosas más claras. Me abro a recibir lo que necesito para seguir. Y esto te lo digo bien en serio, porque estoy experimentando justo ahora un nuevo proceso creativo en la creación de este podcast. O sea, este podcast yo lo hago manual. Yo me siento a escribirlo en una libreta. Y este ha sido un proceso creativo que me ha retado mucho. He tenido que desaprender muchas cosas para aprender otras. Y también lo vas a poder ver, ¿verdad?, en la fluidez que ya tengo en este, que es en el episodio número 7. Así que tengo mucho más confianza también. Y algo que también quiero compartirte, que forma parte de mi proceso creativo, es la visualización. Y no como ejercicio de motivación, sino como una práctica real de dirección, porque todos visualizamos constantemente. La única diferencia está en si lo hacemos con intención o sin ella. O sea, nos estamos dando cuenta que estamos visualizando algo en lo cual nos estamos proyectando que queremos que pase, o estamos visualizando y lo estamos dejando que corra. Y otra cosa que aprendí de todo esto es que la claridad
que también es parte de la creatividad, no aparece cuando la busco afuera. Aparece cuando me detengo. Hubo un tiempo en que me preocupaba porque tenía una mente que iba de un tema a otro, que siempre tenía un proyecto nuevo, siempre yo tenía una pregunta nueva, una dirección nueva, un reto nuevo, un sueño nuevo. Y esas cosas, las personas que somos así, el mundo nos llama que somos indecisos, que tenemos falta de enfoque, que tenemos cierta dispersión de la información. Pero yo aprendí a llamarlo libertad, porque una mente que se mueve, que se hace preguntas, que no se conforma con lo que ya sabe, esa mente tiene una capacidad que la mente especializada a veces pierde. Y es la capacidad de conectar puntos que parecen separados, de ver soluciones en lugares donde otros no miran. Porque el mundo te va a pedir que elijas, que entres en la caja correcta, que sea una sola cosa. Pero nadie se pregunta en qué criterio se basa esa exigencia. Porque ¿desde cuándo ser múltiple y curioso es un defecto en lugar de una ventaja? Lo que sí importa, y esto sí lo defiendo, es encontrar el hilo que conecta todo lo que eres. Que hables con coherencia, que cuente una historia que tenga sentido desde ti, desde lo que tú eres. No la historia de una sola cosa, sino la historia de una persona compleja, múltiple y auténtica. Y ese hilo, esa coherencia, no se encuentra en lo grande, se encuentra en lo pequeño, en lo cotidiano. Decorar un espacio, cocinar algo diferente, escribir una nota, mover los muebles del lugar, tomar fotos de lo que te llama la atención sin ningún propósito particular. Esos pequeños actos, los que casi nunca ponemos en una lista, alimentan algo en nosotros que necesita crear. Y eso no es secundario al bienestar. Es parte de él. Cada pequeño acto cotidiano que viene desde ti, desde lo que genuinamente te gusta, desde lo que te despierta algo por dentro, es creatividad. Y cuando eso empieza a tener espacio en el día a día, algo cambia. Hay más energía, más presencia, más disposición a cuidarte más. Porque el cuerpo y la mente no están separados. Lo que alimenta a uno alimenta al otro y lo que vacía a uno vacía al otro. Y eso que alimentas en lo cotidiano, esa esencia tuya que se expresa en lo pequeño, es exactamente lo que hay que proteger de lo que viene de afuera. Porque las tendencias pasan, los formatos cambian. Lo que hoy funciona en redes, mañana ya no. Lo que hoy es la estrategia correcta, en 6 meses se reemplaza por otra. Pero tú, lo que genuinamente eres, lo que tienes para decir, lo que ofreces desde tu esencia, eso no pasa. Eso no se reemplaza. Eso es lo único que no puede copiarse ni automatizarse. Todos los que usamos las redes sociales somos creadores de contenido, aunque sea para compartir la vida personal. Cada vez que publicas algo, estás creando. Y si encima de eso tienes las herramientas para sostenerlo, úsalas desde ti, no desde la versión que crees que deberías ser, desde la que ya eres. Apaga el volumen de lo que otros hacen para escucharte a ti, porque en ese lugar, en ese espacio donde estás tú sin comparación, está lo que más conecta, lo que más permanece, lo que de verdad vale la pena construir. Y desde ahí, desde ese lugar tuyo, viene todo lo que sigue. Sé lo que estás pensando ahora mismo. Todo esto suena bien, pero ¿cómo se vive en la práctica? ¿Cómo activas esto cuando tienes el día lleno, la cabeza ocupada y la lista de pendientes mirándote desde el teléfono? La respuesta es más simple de lo que parece, aunque no siempre es fácil. Empieza por detenerte, no durante horas, no con condiciones perfectas. Unos minutos al día en los que no estés produciendo nada, en los que solo estés observando, sintiendo qué hay ahí cuando el movimiento para. Y desde esa pausa, desde esa observación honesta, empiezas a notar qué te llama, qué te da energía, qué querrías explorar si no tuvieras que justificarlo ante nadie. Porque esa información es tuya y te dice más sobre quién eres creativamente que cualquier prueba de personalidad o cualquier consejo. Y luego actúa con lo que tienes, sin esperar el momento perfecto, sin esperar a tener más tiempo, más recursos, más seguridad. La creatividad no espera esas condiciones. Nace exactamente desde la necesidad del momento presente. Con curiosidad genuina, con una disciplina suave que te sostenga cuando la inspiración no aparece sola. Y con la disposición de soltar lo que ya no encaja. Los patrones, las comparaciones, las versiones de ti que construiste para otros, para que pueda aparecer lo que es genuinamente tuyo. Porque eso, lo genuinamente tuyo, es lo que no se agota.
es lo que conecta de verdad con las personas, es lo que construye algo que vale la pena construir. Hay una pregunta que me hice en uno de los momentos más caóticos de mi vida profesional, cuando no sabía cómo encajar, cuando todo lo que era parecía demasiado, cuando el mundo me pedía que eligiera una sola cosa. La creatividad no nace del talento, nace de la necesidad, y tú has estado resolviendo cosas que nadie te enseñó a resolver. Todo lo que has construido, cada decisión que tomaste, cada problema que resolviste con lo que tenías, cada versión tuya que apareció cuando la necesitabas, todo eso fue creatividad. No estaba en tu lista de pendientes, pero era el proyecto más importante de todos. El proyecto más importante de tu vida no está en ninguna lista. No tiene fecha de entrega, no tiene métricas de éxito definidas. Y nadie le va a dar un like en el momento que más lo necesitas. Pero es el único que va a durar más que todos los demás. El único que no puede copiarte nadie. El único que cuando lo construyes con intención lo cambia todo. Eres tú, con todo lo que eres, con la mente que no para y el corazón que siempre supo más de lo que creyó saber. Sé tú, completamente, sin pedir permiso ni disculpas. Esta semana, una sola cosa. 15 minutos, solo 15 para preguntarte ¿qué crearía si no tuviera que justificarlo ante nadie? ¿Qué exploraría si no hubiera ninguna expectativa de resultado? No tiene que ser grande, no tiene que ser útil, no tiene que producir nada. Puede ser escribir algo, cocinar algo diferente, tomar fotos de lo que te llama la atención, sentarte con una libreta y dejar que llegue lo que tenga que llegar. Solo hazlo para recordar cómo se siente crear desde ti. Si algo de lo que conversamos hoy te movió, si hay algo que reconociste en ti, algo que llevabas tiempo sintiendo, pero no habías podido nombrar, me encantaría saberlo. Si quieres seguir explorando todo esto, las relaciones, la alimentación, cómo descansas, la espiritualidad, tengo una guía gratuita. Se llama Cuida Más de Ti. No es una lista de cosas que tienes que hacer. Es un punto de partida para mirar tu bienestar de una manera diferente, con todo lo que eso incluye. Y si lo que conversamos hoy te resuena en un lugar más profundo, si sientes que hay algo que quieres trabajar de verdad, que quieres ir más allá de lo que se ve, el programa Más Allá del Plato está disponible. Es mi metodología de acompañamiento personalizado, donde trabajamos juntos, donde trabajamos juntas la nutrición, lo que el cuerpo expresa y lo que hay debajo de todo eso, sin fórmulas genéricas, desde ti. El enlace te lo dejo en las notas de este episodio. La próxima semana voy a hablarte de algo que la mayoría evita con la misma energía con la que evita mirarse al espejo. No te voy a hablar de inversiones ni de presupuestos. Te voy a hablar de la relación que tienes con el dinero. ¿De dónde viene esa relación? ¿Qué crees sobre él? ¿Y por qué esa creencia tiene más impacto en tu bienestar de lo que imaginas? Quédate, que vale la pena. Gracias por estar aquí, por escucharme y escucharte. Este es tu espacio. Nos vemos el próximo lunes. Cuídate mucho y recuerda, no descubras quién eres, decídelo.